Voy a compartir pantalla. Muy atentos a lo que vamos a ver el día de hoy. Ya. Ahí estamos compartiendo pantalla. Nuestra clase de hoy se llama Aplicar estrategias de comprensión lectora y vamos a trabajar la leyenda. Así que vamos, ya hoy día comenzamos con la unidad número 1 de lenguaje, aplicar estrategias de comprensión lectora en tipos de textos, y vamos a trabajar el día de hoy la leyenda. Comenzamos entonces. Nuestro objetivo de la clase de hoy es aplicar estrategias de comprensión lectora en tipo de texto, la leyenda. 2 minutitos para que ustedes escriban el objetivo de la clase. 2 minutitos para que ustedes escriban el objetivo de la clase. Ya, vayan escribiendo entonces. Y me hacen con el dedito para arriba si es que lo han terminado. Vamos entonces anotando el objetivo. Gabriela, ¿estás anotando el objetivo para que no se atrasen? Muy bien, David, ya lo tiene escrito. Muy bien, Mati. El resto hoy día entró sin cámara, chiquillos, no los puedo ver. Ya, entonces, ¿estamos con el objetivo de la clase? Aplicar estrategias de comprensión lectora en tipo de texto, y vamos a trabajar la leyenda. Muy atentos. Perfecto. Entonces, la clase anterior ustedes tenían que crear como actividad 10 oraciones en donde existe una acción o consecuencia, ¿se acuerdan? Y le voy a preguntar a algunos para que nos digan qué oraciones crearon. Nos vayan comentando. ¿Quién nos puede decir alguna oración que haya creado donde exista una acción y consecuencia? A ver. Annalí, ¿nos cuentas una, por favor? ¿Le puedo decir cualquiera? Sí, cualquiera. Bueno, le voy a decir las 5. ¿Ya? Un día mi hermano dejó la puerta abierta y mi perro se salió. Acción, dejó la puerta abierta y consecuencia el perro se salió. Exacto. Muy bien, Annalí. Súper bien. Agustín. Abuelita, no salgas sin la mascarilla por el COVID a la feria. Acción, la abuelita salió sin mascarilla. Consecuencia, se enfermó de COVID. Ya, muy bien, Agustín. Ahí tenemos una acción y también tenemos una consecuencia. ¿Quién más nos va a decir su oración, chiquillos? Cualquiera de las 10 que tenían que hacer, Tiare. Quería cocinar sola, aunque mi mamá no me dio permiso. Consecuencia, me quemé porque era muy pequeña para cocinar. Ya, muy bien. La acción es que tú querías cocinar y la consecuencia,
claramente cocinaste porque te quemaste, así que esa fue tu consecuencia. Así que está muy bien, Tiare. Tristán. Profe, Felipe fue a comprar huevos y se cayó y se cayó y rompió todos los huevos. Ya, tu acción es que Felipe fue a comprar entonces los huevos y se cayó. Y la consecuencia es que estos se quebraron, ¿cierto? Sí. Muy bien, Tristán, súper bien. Leonardo. Un día un señor salió a correr y se cansó. Acción, el señor salió a correr. Consecuencia, se cansó. Se cansó, ¿cierto? Muy bien, Leonardo. Vamos entonces con la clase de hoy. Muy atentos, chiquillos, ¿ya? Vamos a observar atentamente un video, así que les voy a pedir, por favor, que estén atentos a lo que vamos a observar. Entonces, para que vayamos entonces haciendo un recuento acerca de la leyenda, la Calchona entonces era una bruja que vivía con su marido y sus 3 hijos pequeños. Su familia no sabía que ella practicaba la brujería, ni que en su hogar ocultaba pociones mágicas que al aplicarlas en una persona permitían transformar un humano en un animal. Imagínense, tras todas las noches, olvidó realizar el hechizo para hacer dormir profundamente a su familia y, debido a ello, sus hijos despertaron y vieron su transformación a bruja, ¿cierto? Queriendo imitar a su madre, se bebieron las pociones y se transformaron sucesivamente en pollos, perros y zorritos. Pero una vez convertido en estos, se dieron cuenta de que no sabían cómo volver a ser niños y comenzaron a llorar amargamente. Producto de los llantos, el padre también se despertó. Para su sorpresa, en lugar de encontrar a su esposa e hijos, vio solamente aquellos pequeños animales. Conocedor de las historias sobre pociones mágicas que utilizaban las brujas, el padre pensó que los misteriosos frascos que ocultaba su mujer podían contener algún tipo de embrujo, y que no era tan descabellado imaginar que aquellos zorritos eran posiblemente sus hijos. Fue así que decidió probar aquellas pociones en los zorritos, los cuales inmediatamente volvieron a convertirse en niños. Para evitar que a sus hijos les volviera a ocurrir lo mismo, el padre decidió tirar el menjunje en las aguas de un río y llevarse a los niños a la casa para siempre. Cuando la Calchona regresó a su casa, aún convertida en una oveja negra, se dio cuenta de que allí no estaba ni su marido ni sus hijos. Y de los frascos con sus pociones mágicas solo quedaba uno casi vacío. Entonces decidió beber los restos para transformarse nuevamente en ser humano y salir a averiguar qué había ocurrido. Pero el menjunje solo le alcanzó para volver a sus manos, su rostro y su cabello a la forma humana. Y desde entonces se quedó atrapada en la forma de ese animal mitológico. Por eso, cuando en las noches los campesinos sienten balar una oveja que vaga sola por los campos, ellos saben que se trataría de la mítica Calchona. Y como tradición, se acostumbraría a dejarle un plato con comida para que se alimente, ya que se dice que la Calchona es totalmente inofensiva y estaría arrepentida de sus antiguos actos. Ya, chicos, acá tenemos entonces la leyenda de la Calchona. Se las acabo de leer y también la habíamos observado en el video. Ahora me gustaría que me respondieran algunas preguntas. ¿Cómo se llama la historia? ¿Quién nos va a responder? Oye, Jimmy. Habilite usted su micrófono. Se llama La Calchona.
Se llama la calchona. Muy bien. Voy con la siguiente pregunta. ¿De qué se trata la calchona, Ian? ¿De qué se trata la calchona? ¿Sí? Tía, no me acuerdo. ¿Y me levantó la mano o tenía otras dudas? Por eso te estaba preguntando a ti, porque estoy Ya, no tenía duda, parece. Tiare, cuéntenos. Habilita usted su micrófono. La calchona se trataba de una bruja que practicaba sus hechizos y sus hechizos la hacían convertirse en animales. Muy bien, muy bien. ¿Qué más podemos decir de esta leyenda, Alberto? Vayan bajando la manito los que ya contestaron. Profe, se quedó pegada. Ahora sí. Le está quedando pegada. Sí. Ahora sí. Ahora sí, profe. Ya. A ver, volvemos. Ya no sé de dónde más compartir mi internet, chiquillo. ¿Quién era la calchona? ¿Quién era la calchona? Me estaba contestando Alberto, ¿verdad? Alberto Cabezas. Tiene que habilitar su micrófono. ¿Ahí? Sí, te escucho. Ya no te escucho. Ahí sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién era la calchona? Era una bruja que ella propia se hacía las pociones, unas pociones para ella transformarse en animales. Muy bien, Alberto. Voy a la siguiente pregunta, Ian. ¿En qué se convierte la calchona? ¿En qué se convierte? Habilita tu micrófono. En una oveja. En una oveja. Muy bien, Ian. ¿Qué hace el niño de la calchona, señorita Analí? ¿Qué hace el niño de la calchona? ¿Qué hace? Se los Muchas relaté gracias, que hacían los profe. niños. Se tomó la poción que ella se echaba para Se- convertirse en el animalito, en la ovejita. Muy bien, se tomaban la pócima de la calchona, por eso se convirtieron en un zorrito, ¿cierto? En distintos animales. Sí. ¿Dónde transcurre la historia, Santiago? ¿Dónde transcurre la historia? Santiago. Santi. Profe, quería responder otra. Ya, Jimmy, ¿dónde transcurre la historia? Fuerte, Jimmy, que no te escucho. Ay, tú eres el anfitrión. ¿Yo? Espérate. Ya. ¿Cómo, Jimmy? No se te escucha nada, pues, hijo. Te voy a pegar. Lo- No, Jimmy, no se te escucha nada. Nada, nada. Voy a seguir con otro niño ya. ¿Qué tipo de texto creen que es la calchona, chiquillos? ¿Qué tipo de texto creen que es la calchona? Agustín Moraga, que siempre me colabora. ¿Qué tipo de texto cree usted que es la calchona y por qué? Agus.
Una leyenda. Ya, muy bien. ¿Por qué podemos decir que es una leyenda? Espera. Es una leyenda. A ver, espere. Ya. ¿Por qué podrá ser? Habla de una bruja, ¿cierto? Habla de que los hijos se toman pociones y se transforman en animales. ¿Por qué podrá ser una leyenda? A ver si alguien nos puede responder también. No sé. Ahí a Agustín lo encuentro medio complicado. Ya, veamos por qué podría ser una leyenda. Colomba León. Ya que va de generación en generación. Ya va de generación en generación. Además, los personajes, esta es una historia, ¿cierto? Que se cuenta, una narración que se va contando. Sorprendente, Curchilini. Ay, Pero 4, 5, 6. ya, Espérate. chiquillos, silencien sus micrófonos. ¿De qué creen que hablaremos entonces hoy? De la leyenda, ¿cierto? Lo dijimos en nuestro objetivo. Vamos entonces. Vamos a ver. Ya, muy atentos a lo que vamos a ver. Se los voy a ir relatando, ustedes después lo van a poder escribir. La leyenda entonces son narraciones fantásticas, por eso pregunté, ¿por qué podría ser la calchona una leyenda? Porque son narraciones fantásticas que intentan explicar algo. Por ejemplo, el origen de un pueblo, algunos fenómenos de la naturaleza, como la lluvia, los relámpagos, los truenos, etc. Las características de ciertos animales y plantas, el surgimiento de montañas, ríos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué puede ser la calchona una leyenda? Porque es una narración fantástica, ¿ya? Tratamos de dar origen de un pueblo, esto es de una leyenda mapuche, por lo tanto es del sur de nuestro país. ¿Cuál es la estructura de la leyenda? Tienen un título, tienen un ambiente o un lugar, que es donde va ocurriendo estos hechos o estos acontecimientos. También tienen a los personajes, que son quienes participan, quienes están en esta narración. Acá aparecía el marido, la señora, ¿cierto? Que era bruja, y los niños que se convertían en animales si ellos tomaban estas pócimas, ¿verdad? También, dentro de la estructura de la leyenda, están los principales hechos que van ocurriendo desde el principio hasta el fin. Recuerden que las leyendas tienen un inicio, un desarrollo y un final. Es importante que tengan claro eso. Sabemos que en el inicio está la presentación de los personajes, donde ocurre también la historia. Luego en el desarrollo van desarrollando esta historia, los acontecimientos, existe un conflicto también, y ya en el cierre o en el final podemos resolver el conflicto. Ya tenemos entonces la estructura de la leyenda, sabemos que una narración fantástica que va relatando hechos, estos se transmiten de generación en generación también, y dentro de la estructura de las leyendas encontramos el título, el ambiente o el lugar, los personajes y los hechos que van ocurriendo. Recuerden que las leyendas se divulgan de generación en generación, ¿cierto? Vuelvo a repetir. Y se transmiten de forma oral, o sea, de manera verbal.
Si bien es ficticia, se basa en hechos ocurridos en una zona e intenta dar respuesta al origen de un suceso o un fenómeno. Entonces, volvemos a repetir, las leyendas se transmiten de generación en generación de forma oral, si bien son ficticias, pero se basan en hechos que han ocurrido en alguna zona específica, ya para darle respuesta al origen de un suceso o algún hecho o fenómeno que haya ocurrido. Ahora, no sé si ustedes han oído la leyenda del Pehuen. ¿La han oído alguna vez la leyenda del Pehuen? ¿No? Les voy a hacer la lectura entonces para que vayamos viendo qué es la leyenda del Pehuen. Muy atentos, chiquillos, para después poder responder las preguntas. Entonces, la leyenda del Pehuen. Hace mucho tiempo el pueblo pehuenche vivía cerca de los bosques de pehuenes o araucarias. Ellos se reunían bajo los pehuenes para rezar, hacer ofrendas y colgar regalos en sus ramas, pero no cosechaban sus frutos, pensando que eran venenosos y no se podían comer. Un año, el invierno fue muy crudo y duró mucho tiempo. La gente se había quedado sin recursos, los ríos estaban congelados, los pájaros habían emigrado y los árboles esperaban la primavera. La tierra estaba completamente cubierta de nieve. Muchos de los pehuenches resistían al hambre, pero los niños y los ancianos se estaban muriendo. Nehuenechén, el dios creador, no escuchaba las plegarias. También él parecía dormido. Entonces el lonco, que era el jefe de la comunidad, decidió que los jóvenes partieran en busca de alimento por todas las regiones vecinas. Entre los que partieron había un muchacho que empezó a recorrer una región de montañas arenosas y áridas, barridas sin tregua por el viento. Un día regresaba hambriento y muerto de frío, con las manos vacías y la vergüenza de no haber encontrado nada para llevar a casa. Repentinamente, un anciano desconocido se puso a su lado. Caminaron juntos un buen rato y el muchacho le habló de su tribu, de los niños, los enfermos y de los ancianos a los que tal vez ya no volvería a ver cuando regresara. El viejo lo miró con extrañeza y le preguntó, ¿no son suficientes buenos para ustedes los piñones? Cuando caen del pehuen ya están maduros y con una sola piña se alimenta una familia entera. El muchacho le contestó que siempre habrían creído que Nehuenechén prohibía comerlos por ser venenosos y que además eran muy duros. Entonces el viejo le explicó que era necesario hervir los piñones en mucha agua o tostarlos al fuego. Apenas le hubo dado estas indicaciones, el anciano se alejó y el joven volvió a encontrarse solo. El muchacho siguió su camino pensando en lo que había escuchado. Apenas llegó al bosque, buscó bajo los árboles y guardó en su manto todos los frutos que encontró. Los llevó ante el lonco y les contó las instrucciones del anciano. El jefe escuchó atentamente al joven, se quedó un rato en silencio y finalmente dijo, ese viejo no puede ser otro que Nehuenechén, que bajó otra vez para salvarnos. Vamos, no esperemos tanto tiempo, ¿cierto? Aprovechemos el regalo que nos hace. La tribu entera participó de los preparativos de la comida, muchos salieron a buscar más piñones. Se acarrió el agua y se encendió el fuego. Después tostaron, hirvieron y comieron los piñones que habían recogido. Fue una fiesta inolvidable. Se dice que, desde ese día, los mapuches que viven junto al árbol del pehuen y que se llaman a sí mismos pehuenche,
nunca más pasaron hambre y esperan que nunca tan precioso árbol les sea arrebatado. Ya, acá tenemos entonces la leyenda del Pehuen. ¿Qué había ocurrido? Ellos pensaban que había mucha gente que estaba muriendo de hambre porque había mucho frío en ese pueblo. Por lo tanto, como ellos morían de hambre, no sabían que ese fruto, que los piñones, pensaban ellos que eran venenosos, por eso no se los comían y la gente estaba muriendo. Pero como este chico se encontró con el anciano y el anciano les dijo que los piñones había que hervirlos o tostarlos, ahí podrían salvarse. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este chico? Llegó al pueblo, le contó al lonco, que era el jefe de la comunidad, y partieron entonces todos a sacar piñones, a hervirlos, a tostarlos y a comerlos. Y así pudieron salvar entonces esta comunidad. Vamos con la pregunta número 1. ¿En qué lugar se desarrolla esta historia? Colomba, León. Se me perdió. Ahí, Colomba, León. En la B. En los bosques de Pehuenes o Araucaria. Muy bien, Colomba. Vamos en la segunda. ¿En qué estación del año transcurre la historia, Alberto Cabezas? En la C. En invierno. Muy bien, porque ya había nieve, ¿cierto? Súper bien. Número 3. ¿A qué objeto o fenómeno natural le da explicación esta leyenda, Analí? A la utilización de los piñones, ¿cierto? Que era el fruto que nos entregaba este árbol. Muy bien. Luego, ¿por qué razón los pehuenches no comían los frutos del pehuen? ¿Por qué razón los pehuenches no comían los frutos del pehuen? Ahí Tiare me está levantando la manito. Los que ya respondieron, bajen su manito. Porque pensaban que eran venenosos y no se podía comer. Muy bien, Tiare, excelente. Vamos con la 4. ¿Por qué razón los jóvenes del pueblo salieron fuera de la tribu, Rafaela? ¿Por qué razón los jóvenes del pueblo salieron fuera de la tribu? Porque salieron a buscar alimentos. Muy bien, porque salieron a buscar alimentos. Súper bien. 5. ¿Quién era el anciano que se le apareció al joven? ¿Quién era el anciano que se le apareció al joven? ¿Quién era el anciano, David? En la C. ¿Un anciano que vivía en la montaña? ¿Seguro? Sí, yo creo que sí. Ah, a ver, Rafael, ¿quién era el anciano que se le apareció al joven? Nehuenetén, ¿cierto? Sí. Muy bien, Rafa. Seguimos. ¿Cuándo se sabe que los piñones están maduros? ¿Cuándo se sabe que los piñones están maduros? ¿Cuándo se sabe, chicos? Agustín, ¿cuándo se sabe que los piñones están maduros? Te pillé justo ahí. ¿Cuándo se sabe? ¿Cuándo se caen del pehuen? Ya. Excelente. ¿Qué se debe hacer para ablandar los piñones? Rafael, ¿qué se debe hacer para ablandar los piñones? Rafael. La A. Hervirlos o tostarlos. Muy bien. ¿A quién le contó el joven su aventura? ¿A quién le contó el joven su aventura, Colomba León? A los habitantes de la tribu. Pero el joven, ya, pero el joven cuando fue al otro pueblo a buscar comida, después él llegó con la información a contarle a quién. Al lonco.
¿cierto? Y ahí te voy a silenciar porque hay mucho ruido. Alonco, y ahí fue el que decidió en que fueran todos a trabajar y a sacar los piñones. Les voy a aplicar la actividad entonces. Ahora, como hemos trabajado la leyenda, ustedes van a tener que escribir estas preguntas en su cuaderno y las van a contestar. Tiene que ver también con la leyenda del Pehuen. ¿Por qué el pueblo pehuenche pasó hambre ese año? Explica a partir de la siguiente oración. Nehuenechén, el Dios creador, escucha las plegarias. ¿Qué hizo el muchacho después de los consejos del anciano? ¿Cómo se cocinan los piñones antes de comerlo? Ustedes ya lo saben. ¿A quiénes crees tú que los pehuenches le colgaban las manos, le colgaban regalos en las ramas y por qué? ¿Qué crees tú que quiere explicar esta leyenda? Y escribe 2 preguntas más que te gustaría saber a ti acerca de la misma leyenda que acabamos de leer. ¿Ya? Y como reflexión les voy a dejar hoy día que con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar las metas. Ya, chiquillos, siempre con esfuerzo y perseverancia podemos cumplir todo lo que nos podamos proponer. ¿Hay alguna duda, chicos, o consulta? ¿No? Súper bien. Les voy. ¿Qué pasó, Analí? Que, profe, bueno, la duda que tengo es que si acá hacen la comunión. Con este tema de la pandemia no sabría responder esa pregunta, Analí, ¿ya? Con Ok, este tema pero, no o sé. sea, Pero sí, o sea, sí, pero si se va, como o sea, pero instituto, sí lo hacen. sí, como colegio, sí. Ya, Ok, chiquillitos, les gracias. mando un beso. Ay, espérense un poquito, no se vayan todavía, porque voy a pasar la lista. Espérense un segundito. ¿Alguien más tiene alguna otra duda mientras tanto? Chiquillos, recuerden que el 7 de abril es la prueba del libro. ¿Ya? Es la prueba del libro, así que a esta fecha, en esta altura, ya la tienen que haber leído.